Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto muy interesante que nos invita a una reflexión para que nosotros analicemos qué es lo que está pasando. Porque vamos a tratar el tema ¿por qué estamos así? Para tratar ese tema necesitamos leer unos versos en la palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo, capítulo 24, los versos 6 al 8. Dice la Biblia de la siguiente manera: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es una palabra muy bonita lo que está escrito allí en Mateo. Ahora voy a compartirles a ustedes también la misma escritura en la traducción lenguaje actual. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer. Y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Tremenda la palabra del Señor. Nos desmenuzó bien esta traducción, esos dos versículos de la palabra, o esos tres versículos de la palabra del Señor. El 6, el 7 y el 8 de Mateo 24. Así que tenemos que prestarle atención, porque de pronto, a través de esta reflexión, usted va a estar pensando, eso es mentira. Yo no creo eso. Lo que va a pasar y el mundo sigue su camino. Pues usted puede pensar como quiera. Usted tiene plena libertad de tener su propia opinión. Pero la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Y eso fueron palabras del Señor Jesucristo. Pero mis palabras, o sea, las palabras del Señor Jesucristo, no pasarán. Como lo que acabamos de leer, fueron palabras que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron que qué señal iba a haber del fin del mundo. Él comenzó a enseñarles y les dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo. Todos esos versos que leímos ahí fueron palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y esas palabras no pasarán. Esas palabras permanecerán porque son verdad. Las palabras del Señor Jesucristo son verdad. Todo lo que nosotros podamos leer en la Biblia, en la palabra del Señor, nos va a dar mucha luz, nos va a dar mucha oportunidad de entender por qué estamos así. Es lo que está escrito, lo dijo el Señor Jesucristo. El mundo se pregunta por qué es que hay tantas guerras. Bueno, la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor aconsejó a sus discípulos y les dijo: mirad que no os turbéis. Y esa palabra es bonita para nosotros hoy también. Apropiémonos de esa palabra. Pongámosle cuidado a lo que está aconteciendo, pero no nos turbemos. Es decir, no nos preocupemos ni nos alarmemos, porque el arrebatamiento, el momento grandioso se está aproximando para la iglesia del Señor. Es un acontecimiento que nunca se vio y que va a ocurrir. Puede ser que usted lo crea o no lo crea, pero va a ocurrir. Yo le quiero dar una información. Yo sí lo creo. Yo espero el arrebatamiento de la iglesia del Señor y espero con ansiedad ese momento. Ojalá que no tuviese que ver muerte, sino que viviera
estando vivo, ese momento tan espectacular de ser transformado, de ser levantado y recibir al Señor en el aire, como dice la palabra del Señor. Entonces nos manda la Escritura a que no nos preocupemos, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario, antes del fin, que oigamos de guerras y rumores de guerras. No es lo que estamos oyendo en las noticias. Prenda las noticias, prenda su radio o su televisor y sintonice las noticias locales de su propio país o las internacionales, y se va a dar cuenta que hay guerras y que hay rumores de guerras también. Porque es necesario que todo esto acontezca, dijo el Señor Jesucristo, pero aún no es el fin. Todavía no llega el fin. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, o le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos, porque se levantará nación contra nación. ¿Es eso lo que estamos viviendo ahora? Pues sí, estamos viendo que una nación se levanta contra otra nación, que quieren llamar guerra entre las dos naciones, porque no se entienden, porque están disputando aguas territoriales, porque están disputando beneficios internos de su propio país, y que les impiden llegar a diálogos cordiales y de paz. Y entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Muchas naciones que tienen reyes como sus gobernantes, esas naciones también se levantan unas contra otras y quieren pelearse. Mire usted, por ejemplo, los reyes que existen en el Medio Oriente, los reyes que existen en otras naciones en el Occidente, y de pronto esas naciones no tienen diálogos de paz, sino que se levantan nación contra nación y reino contra reino. Es lo que estamos viviendo actualmente. Usted puede pensar que eso es algo que estaba escrito en la historia y que nos tocó vivirlo de esa manera, que es el mundo está así y que pues eso no le va a importar a usted mucho en el diario vivir, porque usted necesita es comer, vivir y gozar de la vida, porque mañana morirá y entonces todo se acabará. Póngale mucha atención a eso, porque después de la muerte, si lo sorprende la muerte, antes que llegue el arrebatamiento de la iglesia, si lo sorprende la muerte, de todas maneras, usted irá a un lugar donde está destinado para las almas, para los espíritus que mueren, y después deberá comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal del Señor Jesucristo Todopoderoso, para dar cuenta de sus actos aquí en la tierra. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, sigue el versículo diciendo, y habrá pestes. ¿Será que hay algo nuevo en esto que dice, que estamos escuchando y que se oye decir, el tal COVID-19? Eso es una peste. Eso es un virus, es una enfermedad, es una bacteria, puede ser lo que sea, como usted lo quiera llamar. Eso es una peste, y es lo que dice la Escritura, habrá pestes. Y quién sabe qué más vendrá después del COVID-19. Debemos estar preparados, porque eso ya estaba escrito. Y hambres. ¿No será también que estamos viendo que el mundo sufre de hambruna en otros países? Sintonice las noticias nuevamente, le digo. Y mire si en África, en los países pobres de África, aún mismo en Europa y también en Sudamérica, en Centroamérica y aquí en Norteamérica, hay personas que tienen pocos recursos para inclusive comer, para alimentarse. Y si comen una comida al día, pues muchas veces será eso demasiado para ellos, porque no tienen la condición económica para comprar los alimentos. Habrá hambres y también habrá escasez de pronto de alimentos, y eso es lo que hemos visto en la actualidad. En las noticias vemos que escasea en la agricultura, escasean los
productos básicos para la canasta familiar. Y cuando eso sucede, hay hambres en la tierra también. Hay hambre en la tierra, hay hambre en el mundo entero. Hay otra cosa también que estaba escrita y que está sucediendo muy a menudo, y es que habrá terremotos en diferentes lugares. También eso lo podemos ver en las noticias. No podemos ser ajenos a todo eso que está sucediendo, porque terremotos, temblores de tierra han habido toda la vida, pero últimamente estamos viendo eso muy a menudo también estamos viendo que se ha incrementado eso. En cualquier lugar del mundo tiembla la tierra, en cualquier lugar del mundo hay terremotos y la gente sufre, se caen los edificios, se derrumban las casas y la gente muere agobiadas y sepultadas bajo escombros de ladrillo, de bloques de cemento, y la gente muere por causa de estos terremotos, de estos temblores de tierra. Todo eso estaba escrito, todo eso se escribió, lo dijo el Señor Jesucristo, y porque eso está escrito, se tiene que cumplir. ¿Por qué estamos así? Sería bueno reflexionar. ¿Por qué estamos así? Estamos viviendo algo que ya se dijo que iba a acontecer. Y eso debe de sonarle la alarma a usted. Eso debe de alumbrarle esa pequeña luz en su cerebro y dejarle saber que debe hacer un alto en el camino y analizar por dónde va. ¿Qué está haciendo? ¿El camino que lleva es un camino correcto? ¿Está usted haciendo las cosas de acuerdo a lo que manda la palabra del Señor? ¿Se está preparando para la vida eterna? Yo le invito a que en esta reflexión usted tenga ese alto en su camino, porque si ya lo hizo, lo felicito. Si ya analizó eso y arregló cuentas con el Señor, pues comenzó a prepararse, porque el arrebatamiento y el fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia y el fin de los tiempos se está acercando. Estamos viendo que se está cumpliendo todo lo que la palabra del Señor Jesucristo dice. Las palabras que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, las estamos viendo actualmente. Necesitamos abrir los ojos y tener nuestros oídos atentos a esas palabras, porque oiremos de guerras y rumores de guerras. Y no debemos preocuparnos, no nos debemos turbar, porque es necesario que todo eso acontezca. Pero aún no es el fin, dijo el Señor Jesucristo, porque se levantarán nación contra nación. Ya lo dijimos, hay rumores de guerras, se levanta reino contra reino y habrá pestes. Llegó el COVID-19, vino la fiebre amarilla hace muchos años, vinieron otras clases de pestes, vinieron el SIDA y vinieron otras clases de pestes y problemas de salud para la humanidad, y hambres también, vino la hambruna y consumió mucha gente, y vinieron también los terremotos. Los temblores de tierra se hicieron a granel, se multiplicaron y comenzaron a verse más o a notarse más a menudo en nuestra época. Por eso es que nosotros debemos estar alerta. Tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, entonces tenemos que comenzar a hacerlo, porque de la manera en que una persona esté viviendo desordenadamente y lo sorprende la muerte, deberá comparecer ante el tribunal de Cristo, deberá comparecer ante el tribunal del Señor Jesús para dar cuenta de sus actos. Puede ser que a usted no le guste, repito nuevamente, oír estas palabras. Puede ser que usted de los que analiza y dice que se murió y se acabó todo. No crea. Hay algo más después de la muerte. Así que habrá terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Estamos viviendo el principio de dolores. El principio de los dolores del fin de los tiempos. Y debemos estar preparados para el acontecimiento más grande,
repito nuevamente, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. ¿Por qué estamos así? Porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.